Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos de estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Mientras, como hacemos habitualmente, esperamos que se vaya sumando la gente a estos directos. Vamos recibiendo 7 Consciente 17, me encantan los nombres. Ana de la Casa, Sonia, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. María Luisa, que está por allí. Carmen, hola, ¿qué tal? Creo que Carmen está desde Argentina. Hoy vamos a hacer consultorio de psicosomática. Voy a responder algunas preguntas que ya me han mandado por el Instagram, también por correo electrónico. ¿Qué tal, María Luisa? Espero que te estés recuperando bien de tus dolencias. Antes que nada, recordarles no, les voy a contar que este mes vamos a hacer un sorteo de un curso online de psicosomática clínica y transgeneracional de la Academia Online en la página web jorgerial.es, en el cual vamos a hacer un sorteo como la otra vez con el curso de Zoom. En este caso vamos a hacer un sorteo para el curso online. El curso tiene más de 60 vídeos en el cual explico absolutamente todo relacionado a la psicosomática clínica y el transgeneracional, cómo hacer un árbol genealógico, el tema de las fechas, los dobles, los síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. El curso tiene un coste de 350 euros y lo vamos a sortear entre las personas que participen en este curso. Bueno, se van sumando más gente. Aranzazu desde Gijón, linda tierra Gijón. He podido estar en Gijón, me gusta mucho. Vamos a ir esperando que se sume alguien más. Me preguntaron, la otra vez me preguntaba a Roberto por el tema de la camisa negra, de por qué siempre usaba la camisa negra como Juanes de la canción de la camisa negra. Básicamente es para que solamente se concentre la gente en el mensaje y no tanto en mi vestimenta. Sonia me dice, Abelé, que me dice, ¿en quién te apoyas? En Salomon Selam. Sí, efectivamente, yo he sido alumno de Salomon Selam durante el máster de psicosomática clínica y transgeneracional, yendo a Madrid una vez al mes durante aproximadamente 5 años de mi vida, en el cual he estudiado todo de relacionado a Salomon. Me he leído todos sus libros, aplico diariamente el tema en consulta, así que bueno, me considero un discípulo del doctor Salomon Selam, al cual aprecio, y ya dije que era uno de mis referentes en más de una oportunidad. Pocos referentes tengo en mi vida, pero Salomon es uno. Bien, entonces dicho esto, vamos a hacer el sorteo de psicosomática, del curso de psicosomática clínica y transgeneracional durante este mes de julio. Aclarar siempre de que cualquier sintomatología que tengan puedan acudir a un profesional, un médico. En ningún momento estamos diciendo en la psicosomática que no se acuda a las disciplinas o los canales tradicionales, y cada uno puede elegir luego qué opción quiere optar. Siempre en este caso decimos que la psicosomática nos puede dar alguna idea de alguna pista cuando vemos que la situación en nuestra vida no avanza como nosotros nos gustaría que avanzara. Bien, entonces, más antes de empezar este consultorio de psicosomática, hablé esta semana del niño interior, la importancia de darle fuerza a este niño interior, a este yo emocional que todos tenemos, que en nuestra etapa estructural entre los 0 y los 7 años tenemos que recibir 3 pilares fundamentales. Esto lo expliqué muchísimas veces. De nuestros padres principalmente tenemos que recibir el amor, la protección y el reconocimiento. Entonces ese niño o esa niña que habita en nosotros lo vamos a tener hasta el fin de nuestros días. Entonces muchas veces, muchas de las conductas que nosotros tenemos en nuestra vida, inclusive en nuestras enfermedades, pueden provenir de ese niño herido, de que su etapa estructural no ha recibido lo que tenía que recibir, principalmente amor afectivo, porque una de las cosas en las cuales empezaré hablando en este consultorio de psicosomática es preguntas que me hicieron relacionadas al tema del sobrepeso. Entonces, en este consultorio, bueno, luego al final haré una ronda de preguntas para aquellos o aquellas que quieran hacerme una ronda de preguntas con respecto a diferentes sintomatologías. Hablaré de sobrepeso en esta primera parte.
Evidentemente daré algunas pinceladas de lo que es el tema del sobrepeso. Es un tema muy amplio. Es importante destacar, bueno, creo que tengo aquí, no sé qué me preguntaba, creo que Aranzazu, aquí tengo el libro de Obesidad y Sobrepeso de Salomón Seram. Aquí pueden encontrar mucha de la información que voy a dar ahora y más detallada. También lo pueden adquirir el libro en mi página web jorgerial.es. Lo dicho, la obesidad y sobrepeso desde la psicosomática clínica lo catalogamos en la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, como multifactorial. ¿Qué significa esto? Que básicamente no depende de un solo factor, sino que depende de varios factores. Por eso llamamos al concepto multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que son varios psicoshocks que la persona puede tener en su vida y que de alguna manera, al superar esos umbrales de tolerancia en su vida por los procesos de conversión, que esto lo he hablado muchísimas veces, al final terminan convirtiéndose en una sintomatología o en un comportamiento, en este caso como es el comportamiento alimenticio. Muchas veces tengo la consulta, esto también lo he dicho en otras oportunidades, gente que de repente come un cacahuete y siempre está gordo o gorda, ¿no? O está con sobrepeso. Y en otros casos, por ejemplo, una persona que come mucho nunca aumenta de peso. ¿Por qué sucede esto? Evidentemente aquí no vamos a hablar de todos aquellos aspectos de problemas físicos, genéticos, problemas alimenticios que muchos nutricionistas pueden comentar, los propios problemas psíquicos, los bloqueos personales, familiares o metabólicos, ¿no? Yo considero desde mi punto de vista que muchas veces cuando una persona acude a un nutricionista estamos trabajando el hábito de la alimentación, pero en realidad ese hábito de la alimentación al final no se mantiene en el tiempo, o una persona adelgaza durante un determinado tiempo y a los pocos meses vuelve a tener el mismo peso de antes. Entonces aquí se trabaja en un nivel que desde mi punto de vista no es correcto. Desde mi punto de vista, vuelvo a insistir, ¿vale? Siempre aquí, como digo, este canal es de libres pensadores y pensadoras, a lo cual puedo estar totalmente equivocado. Yo voy a dar mi punto de vista y mi opinión. Y como digo, en este caso analizaremos principalmente aquellos problemas psíquicos desde la psicosomática, ¿no? De la psique, de cómo la psique afecta al cuerpo. Y principalmente hablamos en este caso del síndrome de abandono. Es decir, todos o la mayoría de los problemas que estamos hablando, cuando hablamos de problemas de sobrepeso, estamos hablando con respecto al síndrome de abandono. A ver, aquí Sonia me pone, la obesidad viene de un conflicto de desvalorización. ¿Te quieres esconder? Muy bien, esta es una de las tantas opciones, Sonia. El síndrome de abandono o la desvalorización, que ahora lo comentaré con respecto al concepto de las invariantes psicosomáticas, ¿no? También desde un punto de vista biológico, la obesidad y sobrepeso tienen que ver con la tercera capa embrionaria. Bueno, esto es para aquellos que tienen la parte técnica o han hecho el curso de psicosomática, ya saben de cuáles hablamos. Estamos hablando son conflictos estructurales de abandono y separación, es decir, la persona en su inconsciente piensa si me abandonan o me separo, estoy en peligro, y a partir de esa interpretación de la realidad, la persona va a empezar a desarrollar un montón de conductas, comportamientos psíquicos y físicos que lo llevarán a compensar esa sensación de abandono o ese peligro hipotético que puede experimentar la persona. También recordemos que de la psicosomática el alimento real tiene que ver con el alimento afectivo, y aquí vamos a encontrar también, para aquellos que son terapeutas, el conflicto del alimento afectivo. Cuando una persona se siente básicamente abandonada dentro de un ambiente peligroso, hostil, se disparan en esa persona, como digo, esos mecanismos de protección que se activan cuando se superan los umbrales de tolerancia. Esto ya lo he explicado muchas veces, cómo se produce el psicoshock. Cuando la persona mantiene una determinada homeostasis, se produce un determinado psicoshock, que la semana pasada, creo que fue la semana pasada, hablé de cuáles son las características del psicoshock, que tiene que ser vivido, es una situación estresante, que sucede de repente, que es imprevista, que es un drama en exceso, y que la persona en ese momento no tiene una solución para resolver ese conflicto, y por otro lado,
en mi inconsciente se inventa una solución satisfactoria momentánea y principalmente ese psicoyoc ha sido vivido con esa sensación de soledad. No quiere decir que la persona no esté sola, sino que la persona interpreta que nadie se ha unido a esta situación. Entonces, en psicosomática decimos que estos mecanismos de activación los llamamos invariantes psicosomáticas. Las dos primeras de las 7 que voy a mencionar, engloban la mayoría de las otras o la mayoría de los conflictos, ¿vale? Como digo, hay personas que comen mucho y nunca engordan, o personas que comen muy poco y sin embargo siempre están gordas, ¿no? A ver qué me pregunta aquí. Fesgo, ¿y por qué cuando te haces mayor hay muchas personas engordan? Bien, a ver si te puedo dar, Fesgo, a partir de todo esto que te voy a hablar, o que les voy a hablar, puedes entender por qué tal vez a partir de una determinada edad engordamos, ¿no? Porque básicamente, bueno, ahora iré mencionando algunos ejemplos, ¿no? Voy a primero mencionar las 7 invariantes psicosomáticas que están relacionadas al sobrepeso o la obesidad. La primera, como dije, la sensación de estar solo. Es principalmente, esto afecta cuando la persona se encuentra sola frente al peligro, afecta la función renal y por consiguiente esto me hará retener mucho líquido. Es decir, aquí tenemos que pensar, y este ejemplo lo he puesto en más de una oportunidad, de una persona que está en medio del desierto o te dicen que te vas a quedar en el desierto durante 2 semanas. ¿Qué es lo primero que haces? Básicamente te llevas agua y alimentos para sobrevivir. Muy bien. Si la persona metafóricamente se siente abandonada en una situación, estoy solo en el colegio, me hacen bullying, me hacen un acoso, me hacen abusos, o se murieron mis padres y me quedo solo, por eso tal vez en este caso la persona que me preguntaba sobre el tema de cuando me hago mayor, me siento tal vez más solo y puedo llegar a engordar, ¿vale? No siempre sucede, bien, esto es importante aclarar que es una interpretación que hace la persona de la situación que está viviendo y esa interpretación es lo que hace que la lleve a tener una determinada sintomatología. Entonces, en este caso, la primera invariante psicosomática, hablamos de la sensación de estar solo frente a ese peligro, ¿no? Y estar en medio del desierto. ¿Cuál es este sentido biológico del sobrepeso y la obesidad? Bueno, básicamente, cuando estoy solo y en peligro, frente a una situación de peligro de muerte, aquí hay un conflicto de supervivencia, por eso pertenece también a la tercera capa embrionaria. Entonces aquí mi mecanismo inconsciente, yo no tengo conciencia sobre esto que sucede en mi cuerpo, lo que sucede es impedir que el agua de mi cuerpo se vaya, empiezo con una disminución de la excreción renal y por consiguiente empiezo a retener líquidos, ¿vale? Esta es la primera de las invariantes psicosomáticas. La segunda, ¿a qué tiene que ver? Hablamos de las reservas alimenticias, que es esta que les estaba comentando también, ¿no? Es decir, si yo me voy al medio del desierto, me llevo alimentos para tener. ¿Qué pasa si mi interpretación de la experiencia es que estoy solo o sola frente al peligro en una situación o me encuentro solo en la vida? Lo que voy a hacer inconscientemente es obtener reservas y lo que hago es almacenar esas grasas para poder básicamente reconstruirme tanto física como mentalmente. Bien. En el tercero, por eso decía que las 2 primeras básicamente encierran las otras. La tercera podemos estar hablando de la sensación de estar perdido en la vida, es decir, no saber hacia dónde voy. Puede ser un conflicto de dirección, de miedo de equivocarme en la dirección. Antes las personas de la caverna, si se equivocaba de dirección y se metía en un lugar que no era correcto, podía perder su vida. Por lo tanto, esa sensación también de estar perdido, no saber hacia dónde voy en mi vida, me echaron del trabajo, fallecieron mis padres, estoy sin pareja, etcétera, etcétera. Esto puede evidentemente llevar a que esa interpretación psíquica que estoy haciendo de la situación que estoy viviendo me lleve a tratar de compensar con el alimento. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasará? Esa sensación de estar perdido afectará principalmente a las glándulas suprarrenales y esto aumentará
la secreción de cortisol. Ya he hablado en otros directos de la importancia que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es decir, el sistema nervioso simpático genera mucho cortisol, estar alerta frente a una situación de peligro. Después el sistema nervioso parasimpático tónico lo que me permite es regenerar mi cuerpo. Vuelvo a insistir que estamos hablando de una interpretación que tiene la persona sobre la situación que está viviendo. En el cuarto punto de estas invariantes psicosomáticas tenemos el sentimiento de desvalorización, que me decían por allí. No me acuerdo quién era que decía. Ya que no estoy obteniendo los resultados que estoy queriendo en mi vida, y por otro lado tengo que someterme a una situación determinada, a esta situación de abandono e impotencia. Me someto a esta situación, ya no peleo más, y por lo tanto al tener este sentimiento de desvalorización me va a llevar a comer de más. El quinto, tenemos el concepto del camuflaje y la transformación. Bien, esto también es un sistema de protección frente a la supervivencia que estamos viviendo. Recordemos que la mayoría de los animales, cuando están en peligro, ¿qué es lo que hacen? La mayoría de los animales se hacen más grandes frente a esta situación. Es decir, la cobra saca los laterales para hacerse más grandes, se pone de pie, bueno, se pone de pie, no, se levanta sobre el suelo, sobre su cuerpo. El pavo real aumenta su plumaje. La mayoría de las aves, en un instinto de supervivencia, también aumentan su plumaje. Muchos de los animales se ponen de pie para pelear frente a un depredador. Esto es un instinto básico de supervivencia. ¿Qué es lo que intentan? Es parecer más grande frente a esta situación de peligro y frente a ese depredador. ¿Qué pasa con el ser humano? Esa sensación de camuflaje y transformación física, al final la logro haciéndome más grande y comiendo más. En el sexto punto de la invariante psicosomática tenemos un peligro, un miedo frontal, un peligro permanente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos casos de bullying o casos de abusos, ¿no? Niños que han sufrido bullying a lo largo de su vida, lo que están haciendo es están desarrollando una masa de grasa en su cuerpo para que ese depredador, metafóricamente, no los pueda, no puedan abusar más de ellos y puedan defenderse de otra manera. Este es un instinto que tiene ese niño, y curiosamente esa memoria, ese conflicto le va a quedar activo en su inconsciente, y hasta que no lo trate o no lo trabaje en una situación terapéutica, evidentemente no lo va a poder resolver. Va a estar activo allí y su sobrepeso se va a dar en su vida. Por último tenemos dentro de la invariante psicosomática, la 7 es la sensación de que en cada momento tenemos que escapar de ese peligro, ¿no? Y al final esa información, como digo, en mi inconsciente está activa. Yo tengo que escapar, tengo que hacerme más grande frente a esta situación. Estoy sufriendo abusos y quiero hacerme más grande, mayor para salir de esta casa. Y entonces este conflicto puede afectar a la tiroides, que básicamente es nuestro reloj biológico. Es importante destacar que todas estas invariantes psicosomáticas que yo he mencionado ahora, relacionadas a la actividad, a estos mecanismos de conversión de sobrepeso y obesidad, pueden darse a la vez, muchas de estas o todas de estas, en una misma persona frente a una determinada situación. También es importante destacar que la función de tener sobrepeso es una función de prevención, como estaba diciendo. Es decir, para lo cual los terapeutas que trabajan con el tema de sobrepeso tenemos que ir a buscar conflictos en el futuro. Es decir, este niño o esta niña que se hace más grande para que no abusen de él, para que no le hagan bullying o lo que fuera, básicamente es esta sensación de futuro, ¿no? Me tengo que hacer más grande porque cuando vuelvan a agredirme o a abusar de mí, voy a retener esa grasa. Por otro lado, también, como dijimos, es multifactorial el tema de la obesidad y sobrepeso. También recordemos que la función de alimentar a la cría biológicamente la tenemos asociada a la función materna. Es decir, nuestra madre nos alimenta en el útero materno a través del cordón umbilical, recibimos ese alimento real. Luego que nacemos aparece nuestra madre, en el cual nos da el pecho, la leche materna, nos sigue alimentando, luego después nos da la papilla y ya después en nuestra edad adulta podemos satisfacer
esta necesidad de alimento por nuestra cuenta. Pero ese alimento real que mi madre me da continuamente es ese alimento afectivo, para lo cual, como dije anteriormente, muchas veces tenemos que buscar conflictos en el cual estamos hablando de no solamente este síndrome de abandono, sino ese alimento afectivo. A ver qué me dice María Luisa. Y lo contrario, cuando no te apetece comer, que me está pasando ahora después de la operación. Al principio tenía mucha hambre y ahora lo contrario. Vale, ahora empiezas a regular. Es decir, primero puedes estar en el conflicto, como he explicado en otros directos, estás en simpaticotonía, luego estás en vagotonía, recuperas el hambre y luego tu cuerpo se vuelve a estabilizar. Esta es un poco la idea. Biológicamente nuestro cuerpo es perfecto y se vuelve a estabilizar. Lo que pasa es que muchas veces le metemos mente y esto es complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando muchas veces tengo problemas relacionados con mi madre o tengo una madre tóxica en mi vida? Lo que pasará básicamente es que podré desarrollar problemas alimenticios en mi vida, problemas con el alimento, porque yo tengo almacenado en mi inconsciente que la que me ha alimentado durante mi etapa temprana ha sido mi madre. Por lo tanto, todos los conflictos que tenga con el alimento tienen que ver, en la mayoría de los casos, con la función materna, ya que mi madre es la que me alimenta. ¿Qué es lo que pasa en este caso? He explicado también en muchas oportunidades el sistema de protección psíquica. El sistema de protección psíquica, como yo no recibo este alimento que me da mi madre aquí, ya lo inhibo. Mi sistema de protección psíquica me hace inhibir, desplazar y proyectar. ¿En dónde lo proyecto? En el alimento. Como no recibo el alimento afectivo aquí de mi madre, este niño interior que está aquí no recibe ese alimento afectivo de mi madre, y entonces como no lo tengo aquí, al final esto lo inhibo, lo desplazo y lo termino proyectando en otro lado. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, muchas veces uno de los tantos conflictos multifactoriales que puede representar el tema de la obesidad y el sobrepeso puede estar dada cuando, por ejemplo, mi madre se muere o mi padre se muere. La persona que me preguntaba de por qué cuando nos hacemos mayores engordamos, porque ya este niño interior que yo voy a tener hasta el día que me muera ya no tiene a esa papá y a esa mamá, y por lo tanto al final esto me llevará a compensar esa carencia afectiva que tengo y la llevaré a ese alimento real. ¿Qué problemas, qué casos se pueden dar? Básicamente se pueden dar muchísimos casos. En base a esto que he estado comentando de las invariantes psicosomáticas, podemos tener, como digo, fallecen mis padres y los incorporo emocionalmente. Ya no tengo ese alimento afectivo y lo compenso con la comida. Dije también el tema de bullying o abusos en la temprana edad, en la niñez. Entonces es como que necesito soltarme de ese depredador o de esa persona que abusa de mí, y por lo tanto necesito hacerme mayor, más grande, necesito que el tiempo pase más rápido, puedo desarrollar un hipertiroidismo aquí en este caso, porque esa información está en mi inconsciente. Otra situación de abuso podría ser un moving en el trabajo, es decir, la persona también se está sintiendo sola en una situación de moving en el propio trabajo, y lo que hace básicamente es compensar con un alimento real, porque tiene esta sensación de abandono. Todo lo relacionado a esas carencias afectivas, por ejemplo, el tema de los divorcios. He atendido un par de mujeres que luego del divorcio empezaron a morir, bien, ya no tienen ese alimento afectivo, que curiosamente muchas veces ya no tienen ese alimento afectivo de esa pareja, pero que esa pareja a su vez representa metafóricamente a su padre por estar en un conflicto de Electra, y entonces ya no tengo a mi papá que me da ese alimento afectivo y entonces lo compenso comiendo. ¿Qué otros problemas podemos encontrar? Hijos no reconocidos, por ejemplo, o hijos no deseados. Entonces, ¿qué hace el niño que lleva la memoria dentro de su proyecto sentido de que mis padres no me han deseado? Entonces, para que me reconozcan y mis padres realmente me vean, aquí estoy, es ensancharme y hacerme más grande. ¿Cómo lo hago? Evidentemente, comiendo. O vuelvo a insistir, puede no ser un problema de comida, porque hay personas que comen muy, muy poco y sin embargo tienen obesidad y sobrepeso, ¿no? Entonces, en ese caso, el hijo no reconocido, ese hijo o esa hija no reconocida, lo que hace es ensancharse para que metafóricamente sus padres puedan reconocerlo o reconocerla.
Dentro del proyecto Sentido Gestacional es muy importante. De esto he hecho un directo en el cual hablamos desde la concepción hasta nuestros 3 años de vida, qué había en el entorno familiar, cómo me desearon, si me deseaban mis padres o no, con qué intención me concibieron en mi vida, ¿no? Entonces muchos padres dicen, no, este niño tiene que ser fortachón y no pasar el hambre que pasaron nuestros ancestros, ¿no? Y entonces el niño lleva ese mensaje inconsciente y evidentemente responde a ese mensaje inconsciente de alguna manera teniendo esa obesidad y sobrepeso. O, por ejemplo, el tema del concepto de los niños, los llamados niños bastón, que llamamos en psicosomática también. ¿Qué son esos niños bastón? Esos niños que son tenidos principalmente luego de los 40 años y que la intención de los padres para tener ese niño o esa niña es que cuiden de ellos en su vejez. Por eso se les llama los niños bastón. ¿Qué es lo que pasa? Este niño tiene que hacerse fuerte frente a esa situación y tiene una complexión física muy, muy curiosa, ¿no? Son así, rectos, aunque sea un hombre, una mujer, como un tochón, ¿no? Y tengo que resistir y tengo que ser el soporte familiar para cuando mis padres se mueren. El tema de los divorcios ya lo comenté, que otros, las memorias transgeneracionales también. Es decir, podemos tener ciertas memorias transgeneracionales. Recordemos que el conflicto puede ser vivido en mi vida, es decir, un psicoshock, por ejemplo, me abandonan, se mueren mis padres, me divorcio, me hacen moving, abusan de mí, me hacen bullying. Ese es un conflicto vivido dentro de la propiedad cronológica. Puede ser, como he comentado anteriormente, un proyecto sentido gestacional, es decir, con qué intención me concibieron mis padres. Y también pueden ser conflictos que yo heredo del transgeneracional y que muchas veces se transmiten en generación. Es decir, son familias que ya tienen sobrepeso y que te dicen que evidentemente son temas genéticos, sí lo son, pero que vienen con esa memoria adquirida de su clan familiar, del inconsciente colectivo del clan, en el cual tal vez están compensando una carencia, por ejemplo. Es decir, yo reparo esta situación que vivieron mis abuelos o mis bisabuelos de carencia alimenticia por temas de guerra, por temas de abandono, porque se fueron para otro país, porque me dejaron, por lo que fuera. Y entonces eso que se programó con mis abuelos, yo lo que trato de hacer es compensar esa carencia de alimento que realmente tuvieron en el pasado y la persona lo trata de compensar o reparar, como llamamos a nivel del transgeneracional, en la propia vida de la persona, compensando y alimentando. También podemos encontrar conflictos relacionados al dinero, ya que la reserva, la grasa es reserva. Ya dijimos que cuando la persona se queda metafóricamente sola frente al peligro, reservo alimentos, es una de las invariantes psicosomáticas, y esta reserva de alimentos se convierte en una reserva de grasa. La grasa metafóricamente es reserva y las reservas pueden tener que ver también con problemas económicos. ¿Qué otros casos también podemos encontrar? Otros ejemplos, la parentización. ¿Qué es la parentización? Lo he explicado en algunas otras oportunidades. Es cuando, por ejemplo, un padre o una madre fallecen y los niños quedan solamente con uno. Es decir, por ejemplo, muere el padre y se quedan solamente con la madre. Hay uno de los niños que adopta el rol del padre cuidando a sus hermanos y siendo la pareja de su madre, y en ese caso la persona, como pasa a ser un pilar importante dentro de la familia, lo que hace es ensancharse o agrandarse. A ver si tienen aquí, creo que me están haciendo una pregunta. Me pregunta Sonia, ¿qué significaría y qué consecuencias tendría mi proyecto sentido para que mis papás se pudieran casar porque mi mamá era de menos edad? ¿Qué consecuencias? Siempre partimos del conflicto, ¿no? Es decir, las consecuencias que tenemos no sabemos cuáles pueden ser. Es decir, si eso es lo que ha pasado en tu vida, Sonia, o lo que ha pasado en la vida de tus padres, ¿no? Es decir, me dices que para que sus padres se pudieran casar, porque mi mamá era menor de edad, te tuvieron a ti, no me queda claro. Pero partimos de tu conflicto, es decir, aquí no podemos partir de cosas que pasaron en el pasado y ver si me pueden afectar a mí en el futuro. Yo puedo hacer una prevención de esa situación, pero no necesariamente
voy a generar un conflicto donde no lo hay. ¿Sanando yo puedo sanar a otro hijo, pareja? Sí, sin lugar a duda. No sé quién me hace esta pregunta, pero sin lugar a duda podemos, sanando nosotros. Esa es un poco la idea muchas veces dentro de la psicosomática y dentro del transgeneracional, es que cuando nosotros hacemos un trabajo terapéutico en el cual sanamos ciertos problemas que están en mi inconsciente que no me dejan avanzar, esta situación lo que hace es sanar al resto del clan, al resto de la familia también, para lo cual el trabajo personal es un trabajo muy importante, ya que sanará al resto de la familia. Curiosamente, dentro de la obesidad también tenemos una pista muy interesante que, según los kilos que tenga la persona, curiosamente nos pueden dar una pista acerca de dónde está el conflicto o el psicoshock programante que originó esta situación de comportamiento de sobrepeso y obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si la persona tiene 10 kilos de más, una de las cosas que podemos preguntarle es preguntarle qué te pasó hace 10 años atrás. Supongamos que la persona tiene 45 años. La persona viene con un sobrepeso de 10 kilos, ¿vale? Que no puede bajar haciendo dietas o los baja y los vuelve a tomar, etcétera, etcétera. Entonces, tiene 10 kilos. Tenemos que preguntarle básicamente qué te pasó a los 35 años, si la persona tiene 45, o eventualmente si recuerda algún acontecimiento traumático o algún psicoshock que haya podido vivir a los 10 años de edad, ya que nuestro cerebro, también lo he explicado en algunos otros directos, nuestro cerebro guarda una información precisa en todo lo que sucedió en ese momento, en las sensaciones que he tenido y principalmente en una hora y en una edad muy exacta y muy precisa. Eso queda a nivel inconsciente y curiosamente nos está dando una idea a nivel psicosomático de cómo está reflejándose esa situación exteriormente, pero el problema es a nivel psíquico y está en su inconsciente, para lo cual, como digo, cualquier persona que tiene una cantidad de kilos muy exacta y que no la puede bajar, tenemos que esas podría ser una pista, ¿no? Desde cuándo, cuántos kilos tiene y eventualmente preguntarle qué te pasó, cuántos años en esos kilos, si es 5, ¿qué te pasó a los 5? Por ejemplo, tuve una persona que me dice en la consulta que baja y sube 5 kilos, siempre está bajando y subiendo 5 kilos. Curiosamente le pregunto qué te pasa hace 5 años atrás, me dice que la deja, miren esta historia, voy a poner otros nombres por las dudas, se separa de una pareja que se llamaba Carlos, muy bien, y que curiosamente ella a los 5 años también se separa de su abuelo que se llama Carlos, es decir, sus padres vivían afuera, traen a esta niña para dejarla a vivir con sus abuelos y a los 5 años vuelven sus padres al país, se llevan a su hija, la niña que había sido criada durante los primeros 5 años de vida con su abuelo, genera un duelo bloqueado y curiosamente, inconscientemente, tiene que traer a estos Carlos a su vida a través de su pareja, ¿no? Y entonces esto nos ha dado una pista de dónde pueden estar esos 5 kilos que baja y sube. En Carrodi, sí, muy interesante, interesantísimo y muy explicado. Gracias, Hoffman, Andrea. ¿Qué tal, Telma? Desde República Dominicana. Muy bien. También otra cosa muy curiosa, a ver qué hora estamos, nos falta poquito ya. Otra cosa muy curiosa, que ayer escuchaba en el noticiero, el concepto de que cada vez más estamos viviendo, o cada vez más hay niños y niñas con obesidad infantil, ¿vale? A ver, yo tengo esta lectura en base a lo que les he contado. Recordemos que la sintomatología psíquica, física o comportamental tiene una lógica, ¿bien? Desde mi punto de vista, en base a esto que he comentado, este síndrome de abandono, etcétera, etcétera, lo que tenemos que ver es que la situación en la cual nosotros vivimos actualmente, el ritmo de vida como padres que tenemos actualmente, que estamos llevando, no nos ocupamos de nuestros hijos como se ocupaban antes nuestros padres, ¿no? Nuestros padres dedicaban, creo, es mi percepción, se dedicaba más tiempo a los hijos, no había tanto cable, no había Netflix, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había nada. Yo me acuerdo de estar con mi familia a veces cuando cortaban la luz allí en Uruguay, nos poníamos toda la familia reunidos, ¿no? Y jugábamos a las cartas y
y se hablaba y se hacía ganchillo y se compartía en familia. Creo que ahora no se está viviendo esa situación, evidentemente los tiempos han cambiado, la vida ha cambiado y creo que muchos niños están sufriendo ese síndrome de abandono por parte de los padres porque es muy fácil hoy en día, el niño cuando está ahí se aburre, le damos la tablet o el móvil para que juegue, pero yo no le presto esa atención. Bien, entonces creo, desde mi punto de vista, por más que estemos hablando de tecnicismos y de la alimentación y cómo se alimenta, que además eso también es real, nos estamos alimentando cada vez con cosas fabricadas bueno, con mucha toxina y muchas cosas basura, mucha comida basura. Al final esos niños están experimentando esas carencias afectivas por parte de sus padres y esto hace que de alguna manera redunde en un tema alimenticio. Esa es mi explicación acerca de por qué tantos niños y niñas están viviendo o padeciendo cada vez más obesidad. A ver qué me dice PhotoWatch. Cuando la gordura es en partes específicas del cuerpo, barriga, brazos y piernas. Muy bien, tenemos que ver ahí en ese caso, es muy buena la pregunta, tienes que ver qué parte del cuerpo está afectada, ¿vale? Es decir, por ejemplo, a nivel abdominal, esto podría corresponder a un tema de memoria de abusos también, ¿no? La retención del líquido en las piernas también tiene que ver con si mal no recuerdo, con una retención en este caso del cariño afectivo de la parte paterna, si mal no recuerdo, el tema de las cartucheras. Pero tenemos que ver la parte de nuestro cuerpo que está afectada y evidentemente tenemos que hacer la interpretación desde un punto de vista psicosomático. A ver, otra pregunta que me hacen por aquí. A ver. Sonia me aclara lo de su proyecto sentido. Con 5 meses tuve una infección general que afectó a mis riñones y mis pulmones. Bueno, es derrumbamiento. Tuvieron que hacerme una limpieza de sangre y estuve 21 días en una burbuja separada de mi madre. ¿Qué me pudo pasar ahí? Bien, en realidad no es lo que te pudo pasar ahí. Se ha explicado en otras oportunidades, Sonia, que básicamente lo que le puede pasar a un niño o una niña en su proyecto sentido gestacional es un conflicto que en realidad está viviendo el entorno familiar y principalmente lo está viviendo la madre. Para lo cual aquí tienes que preguntarte qué situación estaban viviendo mis padres durante mi proyecto sentido gestacional desde que me concibieron hasta esos 5 meses, un poco antes de esos 5 meses, porque hay una situación que le ha afectado a tu madre y que por una incorporación emocional que el niño o la niña, en este caso tu niña, absorbes de tu madre, ya que el niño es como una esponja que absorbe toda esa emoción, esa emocionalidad principalmente por parte de la madre y hará que tú termines psicomatizando esa historia. Pero ese conflicto básicamente no es que te ha pasado a ti, Sonia, sino que en realidad es un conflicto que ha superado los umbrales de tolerancia, no a ti, sino que a tu madre y tú haces una incorporación emocional. A ver qué me dicen aquí. Una consulta fuera del tema. Estoy transitando el COVID y me tocó fuera de mi hogar. Algo para levantar el ánimo. Gracias por tu charla, siempre interesante. Bueno, Hilaria. ¿Qué puedo decirte para levantarte el ánimo? Que todo es pasajero, que como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es simplemente tómatelo con filosofía, nada va a pasar, pásalo con tranquilidad, no te rayes demasiado, porque si no esto te puede derivar en una neumonía. Ya sabemos que la neumonía desde la psicosomática clínica, cuando supera mis umbrales de tolerancia, tiene que ver con un problema relacionado a un miedo a morirme. Para lo cual, en este caso, tienes COVID, cuídate, pásalo y luego vuelves a tu casa. Más preguntas que tengamos aquí. Bueno, no mucho más. Antes de irme, me gustaría recordarles que este mes vamos a hacer un sorteo de un curso de psicosomática clínica y transgeneracional de la Academia Online, valor 350 euros. Vamos a participar todas aquellas personas que quieran participar en mis redes sociales, al igual que hicimos el de Zoom. Voy a hacer un sorteo, tendrán que postear a alguien
Y es un curso que está en la Academia Online de Jorge Rial y son 60 vídeos en el cual explico todo lo que tiene que ver con psicosomática clínica, transgeneracional, cómo armar un árbol genealógico, etcétera, etcétera, etcétera. Más cosas a tener en cuenta. A ver, ¿quién más me pregunta aquí? Dina me pregunta, disminorea. No recuerdo, dime por favor, porque no recuerdo la disminorea, que es. Si me puedes aclarar. Siente consciente, yo quiero ganar y me encanta. Bueno, a ver si puedes. La otra vez ganó Fran y Pilar, dos personas que participaron. Bueno, no mucho más, siendo 40 minutos, te escribiré, averiguaré tal vez es problemas, dime si son problemas menstruales, ¿vale? Porque la disminorrea puede tener que ver con, creo, no sé, no estoy seguro, no sé todas las enfermedades y todos los síntomas, así que imagínense, no recuerdo todos. Entonces, igual de todas formas, Dina, escríbeme por privado y te lo respondo, ¿vale? Lo voy a averiguar y te lo voy a responder como algunas de las personas hacen. Así que no mucho más. Espero que hayan podido sacar buenas ideas acerca de lo que es el sobrepeso y la obesidad, que me lo habían preguntado muchísimo dentro de lo que es el consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional. Y en breve, en estos días, estará saliendo en mis redes sociales el tema del sorteo del curso de psicosomática clínica y transgeneracional de la Academia Online con más de 60 vídeos y valorado en 350 euros. Así que bueno, gracias a todos y a todas por estar allí, por escuchar, por ser parte de esta compañía, de este viaje, ser felices y disfrutar del verano para aquellas personas que están aquí en Europa y cuidarse del frío para los que están en Latinoamérica. Chau, chau.